Nos encontramos en el espacio Memoria y Derechos Humanos, donde hoy tiene lugar la ceremonia de asunción del secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Este instituto, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue creado en el año 2009 por decisión del Consejo del Mercado Común, con el fin de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en los Estados partes del bloque regional, así como la consolidación de los derechos humanos como eje fundamental de la identidad y desarrollo del Mercosur. Encabeza este acto el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan la señora secretaria ejecutiva saliente del Instituto, Ariela Peralta, de nacionalidad uruguaya, quien inició su mandato en febrero de 2020. El designado secretario ejecutivo Remo Carlotto, propuesto por el gobierno argentino. Se encuentran presentes señores ministros y ministras del Poder Ejecutivo Nacional, embajadores y miembros del cuerpo diplomático, autoridades nacionales, legisladoras, legisladores, integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de organismos de derechos humanos y autoridades de universidades nacionales. En el inicio de este acto invitamos a hacer uso de la palabra a la señora secretaria ejecutiva saliente del Instituto, Ariela Peralta. Excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, distinguidos ministras y ministros de Estado de la Nación Argentina, embajador de la República Oriental del Uruguay, embajador de la República Federativa de Brasil, excelencias del cuerpo diplomáticos, representantes de organismos internacionales, amigos y amigas de familiares de detenidos desaparecidos, compañeras y compañeros del predio de la ex-ESMA, autoridades todas, integrantes de organismos de la sociedad civil y movimientos sociales, amigas y amigos todos. Han sido estos 2 años, durante mi gestión como secretaria ejecutiva del IPPDH, 2 años de gestión bajo la pandemia del COVID-19, lo que significó la conducción de una vida institucional de modo virtual, sin actividades presenciales y sin proyectos institucionales de envergadura tal que superaran las restricciones del contexto y del ajuste presupuestal. Sin embargo, el IPPDH funcionó con toda su capacidad, buscando mantener el equilibrio entre continuidad y adaptación. Se establecieron lineamientos estratégicos y programáticos de trabajo, los cuales se encuadran en los mandatos, competencias y las funciones del Instituto, teniendo en especial consideración el contexto y los recursos humanos y financieros. Esa consideración fue asumida bajo la utilización de estrategias que permitieran sostener la fortaleza y el eficaz funcionamiento institucional. Se atendieron todos los derechos, la promoción y protección de los derechos en su conjunto como eje de la identidad regional, pero sí se establecieron lineamientos estratégicos de ponderación de los derechos de la niñez y adolescencia, la perspectiva étnico-racial, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las mujeres. También se intentó fortalecer todo el ciclo de las políticas públicas en todos los estados del bloque y los estados asociados y la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia. El liderazgo en la vida institucional interna ha estado orientado bajo mi mandato por la ponderación del trabajo en equipo, el diálogo constante, la transparencia, el equilibrio de todas las áreas de trabajo, una administración del quehacer y de los recursos institucionales eficiente y transparente, la protección de la salud, la preservación edilicia y la permanente atención a superar los desafíos que enfrentamos. El liderazgo en la gestión en la vida institucional externa ha estado orientado por el diálogo permanente, activo y colaborativo con las autoridades del bloque y con los órganos del Mercosur, la transparencia y la rendición de cuentas de la administración institucional y la ejecución presupuestaria, la participación atenta y colaborativa en todas las instancias del bloque, las alianzas institucionales, la participación de la sociedad civil y la academia. Llegamos al fin de una etapa con retos múltiples en materia de restricción de la vida de todos y todas y, por tanto, en nuestra vida en y para esta institución, con restricciones presupuestales, con reestructuras institucionales, con exigencias tecnológicas,
con adaptación a nuevas formas de comunicación, entre otros. Sin embargo, hemos intentado superar los desafíos a lo largo del camino y centrar toda la energía en la enorme capacidad que tiene el IPPDH para posicionar a los derechos humanos como eje transversal de las políticas públicas y como guía de integración para el fortalecimiento del Estado de Derecho. El periodo 2020 y 2021, bajo mi gestión, nos enfrentó a desafíos inesperados y nos situó en un escenario incierto y desconocido, con consecuencias profundas en el corto, mediano y largo plazo. Mi apuesta a fortalecer un mundo basado en reglas, las relaciones multilaterales en clave de integración y respuestas inclusivas que atiendan la diversidad, las desigualdades y la participación, se nos presentaron más que nunca imprescindibles. El Mercosur, desde sus inicios, hace 3 décadas, fue creado con una manifiesta y decidida voluntad política de que no fuera solamente un acuerdo comercial, sino un acuerdo donde las personas que habitan el bloque y la subregión puedan acceder al disfrute y goce de los derechos sin discriminación, con igualdad sustantiva y con identidad regional. Fue una apuesta clave para asentar y avanzar oportunidades en equidad que trasciendan las fronteras nacionales. El Mercosur ha dado pasos significativos con la agenda social y de derechos humanos, y hizo esta apuesta tempranamente y fue una decisión política pensada. La creación del IPPDH fue una demostración clave de esa voluntad. El IPPDH sigue valorando su mandato y dando lo mejor de su quehacer institucional en pos de las funciones asignadas en su creación. Así continúa hoy aportando invalorablemente al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de la región y de todas las personas que en ella habitan. Estoy más convencida que nunca que el IPPDH seguirá contribuyendo desde su mandato institucional bajo la conducción de Remo Carlotto a la ampliación de derechos en equidad y en clave de integración regional. Te deseo todo lo mejor, Remo. No quiero cerrar esta intervención sin agradecer a los representantes estatales del Mercosur, a los y las integrantes del Consejo de Representantes Gubernamentales, a todos los órganos e institutos con los que el IPPDH mantiene vínculos de cooperación, a las direcciones de derechos humanos de las cancillerías y a las secretarías de los derechos humanos, al Grupo de Asuntos Presupuestales y a los demás institutos con presupuesto propio por el apoyo comprometido, colaborativo y cordial que siempre han mantenido durante mi gestión. Igualmente, mi saludo caluroso a todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la academia que siempre apuestan al IPPDH, reconocen su trabajo y aportan al mismo. Y no menos importante, mi agradecimiento y reconocimiento a todos y todas quienes trabajan en el IPPDH. Es un grupo pequeño de colegas que dan lo mejor de sí por una vida institucional robusta y al servicio de la región. Muchas gracias por su atención. Escucharemos ahora las palabras del secretario ejecutivo entrante, Remo Carlotto. Buenos días a todos y a todas. El agradecimiento por la presencia de los miembros del cuerpo diplomático de los países integrantes del Mercosur, de los países asociados, de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos estatales, legisladores y legisladoras, defensorías del pueblo, actores de los derechos humanos en todos los órdenes y particularmente a familiares, abuelas de Plaza de Mayo, hijos e integrantes de los organismos y del importante movimiento de derechos humanos de la Argentina. Yo me siento profundamente honrado de la posibilidad que el gobierno argentino y particularmente en la figura del presidente Alberto Fernández de designarme en este lugar tan importante para la construcción de las políticas públicas en el marco del proceso de integración regional. Ariela ha expresado con mucha claridad cuáles son los objetivos institucionales,
políticos y estratégicos que plantea el funcionamiento del Instituto como organismo político en el proceso de integración regional. Y tenemos enormes desafíos en este presente tan cambiado por la realidad de la pandemia, en donde el análisis, la observación y la perspectiva en la mirada compartida de los derechos humanos en nuestro bloque regional debe llevarnos a poder analizar en profundidad las consecuencias que ha tenido la pandemia en materia de salud, pero también en materia de convivencia, coexistencia social, nuevos paradigmas y objetivos que deben ser trazados en el marco del análisis de lo que significa la pandemia. Uno de los objetivos que vamos a trazar en la gestión, más allá de la clara continuidad de los grandes lineamientos que han sido trazados desde el momento en que Víctor Abramovich estructuró el funcionamiento de esta institución y la continuidad que ha tenido con los diferentes secretarios y secretarias ejecutivos que funcionaron aquí, es poder poner esta coyuntura tan difícil y tan compleja que sea parte del análisis de las propuestas de nuevas políticas públicas que deben desarrollarse en cada uno de nuestros países. Pero también una mirada abarcativa de los derechos humanos, que no solamente observe lo que sucedió durante los periodos dictatoriales en nuestros países y parte de la investigación y el análisis del acervo documental que tiene que ver con lo que significó la Operación Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras cívico-militares en nuestra región y que este instituto tiene un objetivo específico al respecto, sino también la construcción de políticas activas en este presente, de aportar herramientas e instrumentos a cada uno de los gobiernos integrantes del Mercosur y de los países asociados para poder construir políticas públicas comunes, compartidas, activas y potenciadas. Es allí tal vez el desafío más grande, pero esto tiene y debe tener para nosotros una vinculación sobre la mirada estratégica del modelo de integración que debemos seguir construyendo en nuestro país. Como bien dijo Ariela, no es solamente un proceso de integración en términos económicos, es un proceso de integración en términos políticos y fundamentalmente de quienes habitan nuestros territorios y la manera en que nosotros construimos y trabajamos sobre las asimetrías de nuestra región y la forma en que los derechos humanos no solamente son la demanda de las expresiones de nuestro pueblo frente a las inequidades y a las acciones que el propio Estado lleva adelante, sino también la construcción de políticas activas, de acciones directas y permanentes en materia de derechos humanos. Un objetivo central para el Instituto es trabajar sobre los tres poderes del Estado, tanto en la relación y en la vinculación de las políticas que deben llevar adelante los poderes ejecutivos, como el trabajo de compartir las experiencias de los ámbitos legislativos con una coordinación tan importante como es la existencia del Parlasur en nuestra región como un instrumento de acción política permanente, y también hacerlo con las estructuras del Poder Judicial y poder analizar y compartir la mirada sobre el servicio de justicia de nuestros países. Es un enorme desafío. Yo me siento absolutamente consustanciado con la idea y el sueño que plantearon nuestros patriotas emancipadores, que tiene que ver con la construcción de la patria grande, no solamente para el proceso de integración del Mercosur, su profundización política, sino también para el proceso de integración sudamericana en su conjunto y latinoamericana. Tenemos un enorme desafío y una mirada frente a las situaciones de desigualdades a nivel global. Latinoamérica es la región más desigual del planeta, de construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, con mayor participación y donde las políticas públicas en materia de derechos humanos tienen y deben tener una centralidad manifiesta. Debemos trabajar también en la construcción de la agenda de la pospandemia, de la vinculación con intelectuales, pensadores, actores directos en la construcción y el pensamiento de las políticas públicas de derechos humanos en el marco de una mirada de carácter multilateral y en un aprendizaje compartido de lo que significa y son los derechos humanos para nuestra región. Sudamérica, el Mercosur, tienen un enorme destino que no solamente está vinculado a sus enormes recursos naturales, sino que está vinculado a los pueblos que lo habitan. Y es allí donde el desafío de las políticas públicas de derechos humanos deben encontrar su razón y su sentido fundamental. Yo quiero agradecer especialmente la presencia del presidente Alberto Fernández. Esto significa
una mirada y una observación que los derechos humanos en el marco del proceso de integración regional y en la mirada que la Argentina, pero el conjunto de los países de la región tenemos en materia de derechos humanos, está en la centralidad de la agenda. La hemos construido a lo largo de los años en colaboración y en trabajo con el movimiento de derechos humanos del cual yo provengo y hemos buscado convertir nuestra experiencia, nuestro dolor y nuestra lucha en acciones de políticas públicas y que el Estado sea un Estado plenamente garante de derechos. He allí el objetivo del Instituto, a quienes trabajadores y trabajadoras que funcionan aquí van a poner todo el empeño para llevar adelante en todo nuestro territorio y en relación con nuestros habitantes el funcionamiento de este instituto, a cual profundamente valoramos. Muchas gracias. Señoras, señores, en este acto de asunción del secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día a todos y todas. Contento de estar acá en este Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur. En primer lugar, agradecerle a Ariela todo su trabajo, de verdad. Le ha tocado un tiempo difícil, como a mí, tiempo de pandemia, tiempo complicado, donde debimos preservar la salud y muchas veces postergar políticas que queríamos impulsar. Pero yo valoro mucho el trabajo que han hecho quienes han debido enfrentar ese tiempo. Lo valoro mucho porque lo he padecido ese tiempo, así que lo valoro el doble. Así que, Ariela, gracias de verdad por el esfuerzo. Gracias a los embajadores que están aquí presentes. Viva el de Uruguay, que ustedes no lo saben, pero son compañeros, porque dicen que es el más peronista de los uruguayos. Viva el embajador de Brasil. No sé si tenemos a alguien que nos acompaña de la Embajada de Paraguay. Gracias también por estar acá. Son países hermanos a los que queremos muchos y juntos conformamos un bloque regional que valoramos particularmente. Y creo que este Instituto de Políticas Públicas tiene un enorme desafío, Remo, por delante, porque la pandemia va quedando atrás y vuelven a aparecer nuestras obligaciones de llevar adelante las políticas que fueron demoradas y que están pendientes, simplemente. Políticas que tienen que ver con seguir manteniendo viva la memoria de la tragedia de nuestros pueblos, que nuestros pueblos vivieron. Remo es alguien que junto a su familia ha vivido el dolor de la desaparición de un ser querido, como muchas otras familias. Acá tengo a la querida Lita y muchas otras madres que han trabajado en búsqueda y siguen luchando por encontrar a sus hijos o a sus nietos, como Estela. Y mantener viva la memoria es hacernos un mejor país, una mejor sociedad. Y es parte de la política pública de derechos humanos que nosotros asumimos, poner en vigencia, tener permanentemente vigente esa memoria, reconstruirla, ponerla frente a las nuevas generaciones, básicamente para no repetirlas. Los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir sus historias. Y ninguno de nosotros queremos revivir semejante tragedia. Y la forma de evitar que se reviva es precisamente mantener viva la memoria, mantener activa la memoria colectiva. Eso es una parte de los desafíos que tenés, Remo. En una región donde, gracias a Dios, las democracias imperan y los problemas de derechos humanos se aminoran mucho. Pero hay otros desafíos que tenemos también como políticas públicas y que sí, en donde sí tenemos que trabajar mucho. Tenemos el desafío de terminar con cualquier forma de discriminación en la región. Tenemos el desafío de promover la igualdad.
de terminar la discriminación de cualquier tipo, por sexo, por género, por raza. Tenemos la obligación de hacer parte de la ciudadanía a las comunidades originarias. Y es un trabajo que tenemos por delante y que hay que llevarlo adelante y que desde el Mercosur debemos impulsar. Y tenemos por sobre todas las cosas una obligación, que es la obligación de terminar con la desigualdad de la mujer. Terminar. En el siglo XXI no es posible que exista la discriminación por género. No es posible. Y eso sí es una tarea que nos compete impulsar mucho. Venimos de tener una secretaria ejecutiva y lo celebro, pero tenemos la obligación de poner a la mujer en el lugar que se merece en el siglo XXI y la mujer hoy es una parte esencial de la sociedad argentina y también de la sociedad en el mundo, y debe ocupar los lugares centrales también a la hora de regir los destinos del país. Y es parte de las políticas públicas que nosotros impulsamos del gobierno argentino, pero que nos gustaría compartir con todos los demás miembros del Mercosur. Hacer que de una vez por todas podamos igualar a la mujer y al hombre, no solamente para que tengamos proporcionalidad en los cargos públicos electivos o en los cargos de la función ejecutiva, sino fundamentalmente en lo cotidiano. Hoy la mujer, un lugar a ocupar en una empresa privada donde se discute si entra una mujer o entra un hombre, se tiende a elegir al hombre. Y si se elige a la mujer, se la mal paga, se le paga peor. Eso no es posible que siga ocurriendo. Y es, en términos del presente, un enorme desafío que tenemos, Remo. Poner el problema del género, de la identidad del género, de la igualdad de los géneros en la mesa de discusión del Mercosur. Y hacer que igualemos. Igualar significa dar más derechos. Y yo siempre digo, una sociedad que da más derechos es una sociedad mejor, indefectiblemente. Las peores sociedades son aquellas en las que sus ciudadanos tienen restringidos sus derechos. Y las mejores sociedades son las sociedades que amplían derechos a sus ciudadanos. Y nosotros tenemos que aspirar a ser la mejor sociedad del mundo. Esa debe ser nuestra aspiración. Lo fuimos, Lo fuimos. Lo fuimos cuando tuvimos la educación gratuita, lo fuimos cuando tuvimos la universidad gratuita, lo fuimos cuando tuvimos la salud pública gratuita, lo fuimos en lo fuimos cuando le dimos derechos a los trabajadores, cuando sindicalizamos a los que trabajan, cuando le dimos aguinaldo y jubilaciones a los que trabajan, cuando le dimos vacaciones pagas a los que trabajan. Miren todos los derechos que fuimos ampliando en tiempos en que el mundo no reconocía esos derechos. Si nos animamos a eso, debemos animarnos a más. Y animarnos a más quiere decir dar más derechos, ampliar más los derechos ciudadanos. Fuimos distintos en el mundo porque tuvimos todos esos derechos que acabo de mencionar. Seamos distintos en el mundo porque somos los que más derechos damos. Seamos distintos en el mundo porque nos igualamos. Igualamos a todos, hombres, mujeres y cualquier diversidad de género. Igualamos a los que llegaron a esta tierra como inmigrantes con los que la ocupaban originalmente. Igualar. Esa es parte de las políticas públicas que nos debemos. Y yo estoy seguro que Remo, que ha padecido en carne propia el dolor de la violencia y del terrorismo de Estado, entiende de lo que hablo. Y estoy seguro, lo conozco a su familia. Perdón, Remo, pero es inexorable hablar de tu mamá cuando uno habla de esto. Pero la verdad es que sabe de la lucha de esa familia y sabe de la lucha de las abuelas y de las madres, que son para nosotros un ejemplo permanente. Y de los hijos. Son un ejemplo permanente, que nunca debemos olvidar. Fueron capaces a enfrentar a la peor dictadura que la Argentina conoció.
y nunca les doblaron el brazo. Ellos son, ellas son, los hijos también, nuestra bandera en esta lucha. Que debemos hacer que salga de nuestras fronteras y que también sea bandera de uruguayos, de paraguayos y de brasileños. Y de todos los pueblos del mundo que quieren, como nosotros, vivir en una sociedad más igual y más inclusiva. Mucha suerte, Remo, felicitaciones, Ariela, por tu trabajo y a trabajar, que es lo que nos viene. Gracias a todos y todas.